Estas imágenes que veis son de la película Las Rutas del Sur de Joseph Losey y esta secuencia en concreto está filmada en la Fundació Joan Miró de Barcelona. En la Fundació Joan Miró llevo 3 años realizando mi tesis doctoral, que es una tesis práctica, una tesis de investigación aplicada que estoy desarrollando en el mismo museo y en la que combino el ensayo escrito con la realización de una película. En la tesis exploro la historia de este museo de la Fundació Miró a través de las imágenes. Imágenes que pueden ser obras de arte, que se han expuesto en estos 50 años de vida del museo, pero también y sobre todo imágenes aparentemente secundarias que no suelen aparecer en las memorias oficiales del museo. Durante mi estancia en el museo he realizado varios experimentos de montaje como el que estoy haciendo ahora, porque creo que son una forma de abrir al público el proceso creativo en el que estoy inmerso, de abrir al público las dudas y por supuesto establecer relaciones entre imágenes. Bueno, pues volviendo a Las Rutas del Sur, primero decir que es una película que sirve como una secuela, que no es una secuela oficial, pero es una secuela espiritual de La Guerra ha Terminado, de Alain René del 66, que en su momento fue un éxito de crítica y público. Sin embargo, la película de Losey no fue un éxito de crítica y público, sino que prácticamente pasó desapercibida. El guión de las dos películas es de Jorge Semprún y esto es importante recordarlo porque el protagonista en ambos casos es Yves Montand, que es de alguna forma un alter ego del propio Jorge Semprún. Las Rutas del Sur sucede entre octubre y noviembre de 1975, poco antes y poco después de la muerte de Franco. Yves Montand interpreta a Jean Larrea, que es un ex militante comunista, ahora guionista del cine, que vive aislado con su mujer y su hijo en una casa de campo en la costa de Normandía. La película en lo que se centra es en dos visiones. En la de Jean, que de alguna forma ha perdido la fe en la lucha y ya vive instalado en una cierta melancolía en la que no ve el final del franquismo, y la de su hijo, Laurent, que tiene de alguna forma una mirada más combativa y al mismo tiempo puesta en el futuro, más esperanzadora. La secuencia que se filma en la Fundació Miró sucede en la película tras la muerte accidental de la esposa de Jean y la madre de Laurent. Los dos, el padre y el hijo, viajan a Barcelona para reunirse clandestinamente con Miguel, un viejo compañero de lucha de Jean que interpreta José Luis Gómez. El lugar del encuentro es un museo alejado del centro de la ciudad, en la montaña de Montjuïc, que es la Fundació Miró. En esta secuencia, que es bastante larga, los tres personajes pasean por el museo, que está prácticamente vacío, y una cosa como que me causa impresión es que los diálogos quedan bastante eclipsados por la arquitectura increíble del edificio de Joseph Bussert y por las obras del propio Miró. Y me gusta pensarlo de esta forma, ¿no? Como que la película encuentra en estos espacios, en el museo, una especie de soplo de aire fresco y de modernidad, porque hasta ese momento la película pasa en espacios cerrados, en apartamentos, en una especie de clausura y exilio, y la Fundación Miró es esa salida, ¿no? Pues bien, al final de la secuencia de las Rutas del Sur, los tres personajes se sitúan en una sala capilla en la que está instalado el tríptico La esperanza del condenado a muerte. La puesta en escena de esta escena tiene algo teatral, artificial, simbólico. Los personajes, cuando termina la discusión, quedan en silencio y se colocan cada uno frente a una de las pinturas. Montán frente al rojo, José Luis Gómez frente al azul y el hijo frente al amarillo. Y en este caso también me gusta verlo de esta forma, ¿no? Como que tres personajes se sitúan frente a tres colores, tres destinos, tres estados de ánimo. Podríamos leerlo como la melancolía, el sosiego y la esperanza. Y por tanto como hacer una lectura simbólica de este momento. Todo descansa en la aventura de una sola línea en cada cuadro. Son tres fases silenciosas para inscribir la agonía, la espera angustiosa y la evasión imaginaria. Cada tela está marcada por una mancha de color, rojo en la primera, azul en la segunda, amarilla en la última. Proyecciones de gotas negras, salpicaduras y vertidos de blanco acentúan la superficie y la hacen palpitar, mientras puntos de color parecen atravesarla, surgir desde detrás de la tela e indicar la profundidad. Pero eso llegó al final. Miró concibió
esta obra, este tríptico, en Somboté, en el estudio que tenía en Palma de Mallorca. Y de hecho la concibió en la habitación más alta del estudio. Una habitación que según Jacques Dupin era una habitación severa, oscura y sofocante como una celda. Y de hecho, este tríptico lo terminó, según Miró le cuenta a Georges Rayard, el mismo día que ejecutaron a Salvador Puig Antich. Sin embargo, esto fue una casualidad, o sea, no fue un gesto premeditado. De hecho, Miró había estado trabajando en este tríptico desde 1969, donde sí que quería, de algún modo, expresar a través de la pintura y del gesto lo que significaba o lo que implicaba la condena a muerte, lo que significaba estar recluido, hablar, por ejemplo, de la agonía, de la espera y también de la evasión, pero en ningún caso Miró hizo este tríptico como homenaje a Salvador Puig Antich, más allá de la casualidad histórica. El día de la ejecución de Puig Antich, el 2 de marzo del 74, paralelamente, el cineasta Pere Portabella estaba filmando El Sopar. En esta película reunió a 5 expresos políticos en una masía alejada a las afueras de Barcelona para que compartiesen de alguna forma sus vivencias en la cárcel y que hablasen sobre la condición del preso político. Pese a la coincidencia de la ejecución de Puig Antich con el día de rodaje, Portabella tomó una decisión valiente, que es omitir completamente esta información, es decir, no alterar el plan de rodaje y seguir todo como estaba previsto. No fue hasta décadas más tarde, a principios de los 2000, cuando Portabella reveló en público esta coincidencia y este secreto de rodaje. Me pregunto cómo dialogan sobre todo el gesto de Miró y el gesto de Portabella. Es decir, el gesto en el tríptico, el gesto pictórico y el gesto en el Sopar, el gesto cinematográfico. En el caso de Joan Miró, el gesto político tiene que ver con la concepción del propio tríptico, no tanto con lo que muestra. Es decir, por ejemplo, en el dibujo de las líneas negras que dialogan con las salpicaduras grises, en las tres manchas de color, en la espera paciente y la contemplación a la que te invita cuando estás contemplando el tríptico, a la relación no jerárquica entre las tres pinturas. Miró, como siempre, lo que hace es ocultar en vez de mostrar, sintetizar en vez de llenar y sugerir en vez de explicar. Por su parte, Pere Portabella, que siempre ha hecho cine político, políticamente, también opta por un uso del lenguaje político. Por ejemplo, Portabella propone una conversación alrededor de una mesa y no entrevistas. Sitúa a sus personajes en escenas cotidianas y banales. Filma a los personajes que hablan, pero también y sobre todo a los personajes que escuchan. La política también está en la puesta en escena y la iluminación intencionada de esa escena que pasa prácticamente en la oscuridad. El Sopar, igual que la secuencia de las rutas del sur, termina con los personajes en silencio, después de una intervención de Lola Ferreira. Después de la discusión, tanto en un caso como en el otro, todos se quedan callados, contemplando las pinturas, en el caso de la película, de Lossi, o fumando y mirando al vacío, en el caso del Sopar. De la misma forma que Miró, cuando creaba su tríptico en el estudio, lo contemplaba en silencio durante varias horas antes de intervenir con la brocha. Bueno, pues espero que os haya gustado este tríptico elaborado a partir de 2 películas y una pintura. Y nada, que estoy abierto a contestar cualquier pregunta, dudas, etcétera. Y nada, os animo a quienes no las hayáis visto que veáis estas películas y que si tenéis ocasión que vengáis a la Fundación Miró a contemplar este magnífico tríptico. Que vaya muy bien, gracias.